Hoy presentamos El duende de la carretera. Hace estrellar al trailero. Miguel, un experimentado trailero, llevaba años recorriendo las interminables carreteras de México. Cada viaje era una rutina, con el motor del camión rugiendo bajo él y el paisaje desdibujado por la velocidad. Pero había una ruta que evitaba a toda costa, la carretera 666. Una leyenda oscura envolvía esa vía, algo sobre un duende malévolo que causaba accidentes. Sin embargo, el destino no siempre permite elegir. Una noche, su jefe le asignó una entrega urgente, y la única manera de llegar a tiempo era cruzar por la 666. Miguel resopló, burlándose de las leyendas. Son solo historias para asustar a los nuevos, pensó mientras encendía el camión. Sin embargo, una extraña sensación le recorrió la espalda cuando vio el letrero oxidado que anunciaba el comienzo de la carretera maldita. El cielo se oscureció rápidamente y la luna apenas iluminaba el sinuoso camino. Los faros del camión parecían débiles ante la densa neblina que empezaba a formarse. Miguel sintió un escalofrío, pero se obligó a concentrarse en la carretera. Una hora después, el motor comenzó a fallar. El vehículo sacudía violentamente, pero no había razón aparente. Miguel decidió detenerse en el arcén para revisar. Al bajar del camión, notó algo extraño en el aire, un silbido agudo y constante que parecía venir de la oscuridad. De repente, desde la neblina, una pequeña figura se dejó ver. Era diminuto, no más alto que un niño, pero sus ojos brillaban con una malicia inhumana. El duende, pensó Miguel, pero sacudió la cabeza, negándose a creerlo. Pero el duende solo sonreía, mostrando unos dientes afilados y torcidos. Miguel intentó moverse, pero su cuerpo estaba congelado por el miedo. El duende comenzó a acercarse lentamente, arrastrando un saco que resonaba con un sonido metálico. «Estás en mi carretera», murmuró el duende, con una voz aguda y quebradiza. Miguel logró recuperar el control de su cuerpo y corrió hacia el camión. Cerró la puerta de un golpe, sudando profusamente. El duende se detuvo frente a él, sonriendo mientras golpeaba la ventanilla. Sin esperar más, Miguel arrancó el motor y aceleró, dejando atrás la pequeña figura, o eso creyó. A medida que avanzaba por la carretera, el sonido de la risa aguda del duende se mezclaba con el rugido del motor. Parecía venir de todas partes, rebotando en las paredes del camión. Miguel aumentó la velocidad, desesperado por dejar atrás el maldito camino. A lo lejos, divisó luces que parecían ser de otro camión detenido. Miguel sintió alivio, pensando que tal vez otro conductor podría ayudarlo a salir de esa pesadilla. Pero al acercarse, vio algo horrible, el otro camión estaba destrozado, y el conductor no era más que un cadáver colgado del asiento, con los ojos vacíos. Miguel gritó y aceleró más, rezando para despertar de esta pesadilla. Pero el duende no había terminado con él. Desde el retrovisor, lo vio sentado en la parte trasera del camión, riendo y señalando el camino. A cada kilómetro que avanzaba, Miguel notaba más vehículos destrozados a los lados de la carretera. La mayoría eran camiones como el suyo, y todos tenían algo en común, el rastro de pequeñas huellas alrededor de ellos. La mente de Miguel comenzaba a fragmentarse. La risa del duende se hacía más fuerte, taladrando sus pensamientos. Intentaba racionalizar lo que veía, pero cada intento de lógica era ahogado por el miedo primitivo que le inundaba. El camión comenzó a fallar de nuevo, pero esta vez, no por una avería mecánica. Era como si algo invisible tirara de él, ralentizando su avance. Miguel pisó el acelerador con todas sus fuerzas, pero el vehículo parecía resistirse a avanzar. De repente, el duende apareció frente al camión, corriendo de un lado a otro, riendo. Miguel intentó esquivarlo, pero el duende era demasiado rápido. Finalmente, en un intento desesperado, lo golpeó. El camión vibró con el impacto, pero cuando miró hacia el frente, el duende ya no estaba. Por un breve instante, el silencio volvió.
Miguel respiró aliviado, creyendo que todo había terminado. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vio algo que lo dejó sin aliento. El duende estaba sentado en la parte trasera del camión, mirándolo directamente a los ojos. El volante comenzó a moverse por sí solo, torciéndose violentamente hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Miguel luchaba por mantener el control, pero era inútil. El duende parecía estar manejando el camión desde alguna fuerza invisible. Con una risa maligna, el duende le susurró al oído: «Es hora de que te estrelles». En ese momento, Miguel vio la curva cerrada que se avecinaba. Intentó frenar, pero el camión no respondía. El camión se salió de la carretera, volando hacia el vacío. Miguel sintió el vértigo antes de que el mundo se volviera negro. El sonido del metal retorciéndose y los gritos llenaron la noche. Todo quedó en silencio. La carretera 666 volvió a su calma habitual, como si nada hubiera pasado. Pero el duende seguía allí, esperando a su próxima víctima. Al día siguiente, un nuevo conductor fue asignado a la misma ruta. Al cruzar el letrero de la carretera 666, no vio las advertencias. Pero alguien lo estaba esperando. Carlos, el nuevo conductor, recibió la ruta sin pensar demasiado. Era su primera vez en esa región, y aunque había oído algunas historias de sus compañeros, no les dio importancia. Arrancó su camión con determinación, mirando el mapa en su teléfono, ajeno al destino que lo aguardaba. Al poco tiempo, se detuvo en una gasolinera a medio camino. Mientras cargaba combustible, un anciano con mirada preocupada se le acercó. «¿Vas hacia la carretera 666?», le preguntó en voz baja. Carlos, confundido, asintió. El anciano lo miró fijamente y le susurró: «No sigas esa ruta, muchacho. Hay cosas ahí que no deberías ver». Carlos sonrió nerviosamente, pensando que el hombre estaba loco. «Gracias por el consejo», respondió con desdén y continuó su viaje. Sin embargo, cuando subió al camión, sintió un leve temblor en las manos. No creía en esas historias, pero el tono sombrío del anciano lo había dejado intranquilo. A medida que avanzaba por la carretera, la densidad del tráfico fue disminuyendo hasta que, eventualmente, se encontró solo en el camino. La luna iluminaba la carretera, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse con cada curva. Carlos intentó poner la radio para distraerse, pero solo recibió estática. A través de los ruidos de estática, una melodía antigua, distorsionada, comenzó a sonar. Era una canción que le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera oído en algún sueño olvidado. Se sintió incómodo y apagó la radio de inmediato, pero la melodía persistía, como si estuviera flotando en el aire alrededor de su camión. Poco después, Carlos notó una serie de luces intermitentes a lo lejos. Pensó que podría ser otro vehículo en problemas, así que redujo la velocidad para investigar. A medida que se acercaba, distinguió la forma de un camión destrozado en el arcén. El parabrisas estaba roto y las puertas colgaban abiertas. No había rastro del conductor. Carlos se detuvo por un momento, considerando si debería bajar y comprobar la situación, pero algo lo retuvo. Un instinto primitivo le gritaba que siguiera adelante, que no se detuviera. Sintió como la temperatura del aire bajaba repentinamente y el motor de su camión comenzó a temblar. Miró por el espejo retrovisor y, por un instante, vio una pequeña figura en la parte trasera de su camión. Su corazón dio un vuelco. Parpadeó y la figura desapareció. «Debo estar cansado», pensó, tratando de convencerse a sí mismo de que lo que había visto no era real. De repente, el volante de su camión comenzó a girar violentamente por sí solo. Carlos intentó recuperar el control, pero parecía como si una fuerza invisible lo estuviera manipulando. El camión zigzagueaba por la carretera y la neblina comenzó a espesarse a su alrededor, envolviéndolo en un manto opresivo. A través del rugido del motor y el viento, una voz susurrante llegó a sus oídos. «Bienvenido a mi carretera, conductor», decía una voz aguda, inhumana.
Carlos sintió un frío intenso recorrer su columna. Estaba completamente solo, o al menos, eso creía hasta ahora. La pequeña figura apareció de nuevo, esta vez directamente en la carretera frente a él. Era el duende. Carlos lo vio claramente ahora, un ser diminuto, con una sonrisa torcida y ojos llenos de malicia. En lugar de frenar, Carlos pisó el acelerador, intentando atropellarlo, pero el duende simplemente se desvaneció en la niebla. Carlos se tambaleó en su asiento, sudando y respirando con dificultad. De repente, escuchó risas infantiles a su alrededor, como si algo o alguien se hubiera infiltrado en la cabina con él. Giró la cabeza rápidamente, pero no vio a nadie. La risa aumentaba, volviéndose más aguda y penetrante. Mientras conducía, algo tocó su hombro derecho. Carlos gritó y giró bruscamente el volante, casi perdiendo el control del camión. No había nadie en la cabina, pero podía sentir una presencia, algo maligno y antiguo. Era como si una sombra viviente se hubiera apoderado del espacio a su alrededor. Miró de nuevo por el retrovisor, y esta vez lo vio claramente. El duende estaba sentado en la parte trasera de la cabina, riendo con los dientes afilados y los ojos brillantes. «Estás en mi camino ahora», susurró la criatura, burlándose. Carlos sintió un extraño déjà vu. Algo dentro de su mente le decía que este no era el primer trailero que enfrentaba este destino. Los recuerdos de otros conductores, como sombras confusas, comenzaron a aparecer en su cabeza. Miguel, el conductor que había desaparecido hacía tiempo, y otros más. Todos habían encontrado su fin en esta carretera. Carlos intentó mantener la calma, pero el volante se resistía a sus movimientos. Era como si el camión tuviera voluntad propia, tirando de él hacia la izquierda, hacia la cuneta. «No, no, no», gritó, luchando por recuperar el control. Las ruedas chirriaban mientras el camión se inclinaba peligrosamente. El duende saltó sobre el tablero, apoyándose en el volante con sus manos diminutas. «Este es tu final, conductor», susurró con una sonrisa macabra. Carlos, en un arranque de desesperación, intentó golpearlo, pero sus manos atravesaron al duende como si fuera una sombra. La niebla alrededor del camión comenzó a tomar forma. Rostros humanos emergían de entre la neblina, gritando en silencio. Eran los conductores anteriores, atrapados en un ciclo interminable de terror. Carlos pudo ver sus ojos vacíos, llenos de desesperación. De repente, el camino se curvó bruscamente, y Carlos se dio cuenta de que no había forma de tomarla a la velocidad a la que iba. El duende seguía riendo, disfrutando del terror en el rostro del conductor. Sin otra opción, Carlos se preparó para lo inevitable. El camión se salió del camino, volando por el aire antes de chocar violentamente contra el suelo. El impacto fue ensordecedor. El metal se retorció y el parabrisas estalló en 1000 pedazos. Carlos sintió cada hueso de su cuerpo romperse mientras el camión daba vueltas. Todo quedó en silencio después del impacto. La carretera maldita había reclamado una nueva víctima. Pero para Carlos, el terror no había terminado. Estaba atrapado en el mismo destino que todos los demás, con el duende como su carcelero eterno. Esa misma noche, en otra parte del país, un nuevo conductor recibió una llamada para un viaje urgente. La única ruta disponible era a través de la carretera 666. Sin saber lo que le aguardaba, aceptó la tarea y se preparó para su viaje, mientras el duende ya esperaba ansioso su próximo juego. Carlos, aunque estaba seguro de haber muerto en el accidente, abrió los ojos lentamente. El dolor en su cuerpo era insoportable. Su camión estaba hecho pedazos, pero lo que más lo aterrorizaba no era el accidente, sino donde se encontraba. La carretera ya no era visible, y todo a su alrededor era un desierto de oscuridad. La neblina se había convertido en una sustancia pegajosa que lo envolvía, impidiéndole moverse. Una risa estridente rompió el silencio. El duende estaba allí, parado frente a él, con una mirada de triunfo en sus ojos diminutos. «Creíste que morirías y todo terminaría», dijo burlándose.
Aquí comienza el verdadero juego. Carlos trató de gritar, pero su voz no salía. Sus pulmones parecían llenos de esa neblina oscura. De repente, la escena cambió. Carlos ya no estaba atrapado en el camión destrozado. Ahora estaba de pie en una carretera familiar, la 666. Su camión estaba frente a él, intacto. ¿Había sido todo una alucinación? Pero entonces vio algo imposible. Al otro lado de la carretera, Miguel, el anterior conductor que había muerto, lo miraba fijamente, con los ojos vacíos y una sonrisa retorcida. Miguel no estaba solo. Otros conductores aparecieron a su lado, todos con el mismo aspecto, cuerpos mutilados, ojos vacíos y sonrisas grotescas. Eran los que habían sido víctimas del duende antes que él. Nosotros también lo vimos, dijo Miguel, su voz distorsionada y rota. Pensamos que podíamos escapar, pero ahora estamos atrapados, para siempre. Carlos intentó retroceder, pero la carretera parecía estirarse infinitamente. No importaba cuánto corría, nunca podía alejarse del lugar. Los otros conductores lo observaban, moviéndose lentamente hacia él, arrastrando sus cuerpos destrozados. «Únete a nosotros», decían al unísono, mientras sus risas llenaban el aire. El duende apareció de nuevo frente a Carlos, deteniendo su escape inútil. «¿Quieres escapar de esta carretera maldita, verdad?», preguntó, con su voz hiceante. Carlos asintió frenéticamente, incapaz de soportar más el terror. «Hay una forma», continuó el duende. «Pero debes pagar un precio de sangre». Antes de que pudiera preguntar cuál era ese precio, el duende levantó su mano y, sin previo aviso, clavó sus dedos afilados en el pecho de Carlos. El dolor fue insoportable, más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sentía como si algo dentro de él se desgarrara lentamente. Gritó, pero su voz se perdió en el vacío que lo rodeaba. «Cada conductor que cruza esta carretera paga su deuda con sangre», dijo el duende, mientras sus dedos se hundían más y más. «Si sobrevives a esta prueba, tal vez te deje ir, pero si fallas, te quedarás aquí, como todos los demás». Los conductores que lo rodeaban comenzaron a gritar, sus voces mezclándose en una cacofonía de desesperación. «No lo hagas, Carlos», gritó uno. «Es un truco. Nadie escapa de la carretera». Pero Carlos ya no podía pensar con claridad. El dolor lo consumía, y solo deseaba que terminara, de una forma u otra. En medio del tormento, Carlos comenzó a ver fragmentos de su vida. Recordó a su familia, sus hijos, su esposa esperándolo en casa. «Tengo que sobrevivir», pensó desesperadamente. Pero entonces el duende se inclinó hacia él y le susurró al oído, «¿Crees que ellos te recuerdan? Estás perdido aquí, Carlos. Para ellos, ya estás muerto». Carlos sintió una ira surgir dentro de él, más fuerte que el dolor. No iba a dejar que esta criatura lo venciera. Con un último grito de furia, apartó al duende de un empujón, liberándose de su agarre. Pero el duende solo se rió, retrocediendo lentamente. «Veamos cuánto tiempo aguantas», dijo, desvaneciéndose en la oscuridad. Carlos volvió a su camión, jadeando. El dolor en su pecho era insoportable, pero tenía que seguir adelante. Miró la carretera frente a él, ahora vacía. No había más neblina ni sombras acechantes. Era su oportunidad de escapar. Subió al camión, encendió el motor y aceleró con todas sus fuerzas. A medida que avanzaba, sintió una chispa de esperanza. El horizonte parecía despejarse y podía ver el final de la carretera a lo lejos. Pero algo estaba mal. El paisaje no cambiaba, y aunque el kilometraje en su camión seguía subiendo, el final de la carretera parecía alejarse más y más. Mirando por el espejo retrovisor, Carlos vio algo que hizo que su sangre se congelara. El duende estaba allí, sentado tranquilamente en el asiento trasero, sonriendo con malicia. «Pensaste que podrías escapar tan fácilmente, dijo, inclinándose hacia adelante. «Pero esta carretera nunca tiene un final». Carlos gritó de desesperación,
pisando el acelerador con todas sus fuerzas. Pero cuanto más rápido iba, más parecía estar atrapado en un ciclo interminable. Los kilómetros pasaban, pero la carretera nunca terminaba. El duende se reía, deleitándose en su sufrimiento. De repente, las voces de los conductores muertos comenzaron a resonar en su cabeza nuevamente. «Somos uno con la carretera», decían en un tono monótono. «Tú también lo serás». Sus caras aparecían brevemente en los espejos laterales, recordándole el destino que le esperaba. La mente de Carlos comenzó a desmoronarse. No sabía si llevaba minutos, horas o días conduciendo. El tiempo se había convertido en algo irrelevante en este lugar. La carretera se extendía hacia el infinito, y la risa del duende lo seguía como una sombra omnipresente. Justo cuando Carlos estaba a punto de rendirse, vio una luz en la distancia. Parecía el final de la carretera, una salida a la pesadilla en la que había estado atrapado. Con renovada esperanza, aceleró hacia la luz, sus manos temblando por la anticipación. Pero cuando llegó a la luz, todo cambió. La carretera se desvaneció bajo sus ruedas, y su camión comenzó a caer en el vacío. El duende apareció junto a él, riendo salvajemente mientras el camión descendía en espiral hacia una oscuridad infinita. Carlos se despertó de nuevo, flotando en un vacío oscuro. A su alrededor, las almas de los conductores anteriores flotaban a la deriva, atrapadas en un limbo eterno. «No hay escape», susurraban. «La carretera siempre te reclama al final». El duende apareció una vez más, flotando en el vacío junto a Carlos. «La carretera 666 no es un lugar físico, ¿sabes?», dijo, su voz resonando en el vacío. «Es un estado de la mente. Un lugar donde las almas de los desesperados, de los que huyen de su destino, son arrastradas para siempre». Carlos intentó gritar, pero no podía. Ahora lo entendía. Nunca habría escape, ni en la muerte ni en la vida. El duende lo había reclamado, igual que a todos los demás. Y mientras su alma se desvanecía en la oscuridad, supo que otros conductores seguirían su destino, atrapados en la carretera maldita para siempre. Carlos flotaba en el vacío, su mente a punto de romperse por completo. El duende lo observaba, complacido. «¿Estás listo para unirte a nosotros?», susurró, mientras los ecos de las risas de los conductores muertos resonaban en la oscuridad. Todo lo que Carlos conocía y amaba estaba ahora perdido. Su vida, sus recuerdos, su humanidad, todo parecía desvanecerse. Y entonces, en medio de esa oscuridad infinita, algo inesperado sucedió. De pronto, una luz apareció en el horizonte del vacío. No era como la falsa luz que había visto antes. Esta era diferente, cálida, brillante, casi cegadora. Carlos sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El duende, que había estado regodeándose en su triunfo, también lo vio. Sus ojos se entrecerraron y su sonrisa se desvaneció. «Esto no es posible», dijo en voz baja, claramente perturbado. De la luz emergió una figura. Era difícil de ver a través del brillo, pero Carlos podía percibir una silueta humana. La figura habló, pero su voz no era como la de los conductores atrapados o la del duende. Era fuerte, tranquila y llena de determinación. «Carlos», dijo, «todavía tienes una opción». Carlos, confundido, intentó hablar, pero sus palabras seguían atrapadas en su garganta. La figura avanzó lentamente, mientras el duende retrocedía con una mezcla de odio y miedo en su rostro. «Esta carretera», continuó la voz, «no es solo una trampa para las almas perdidas. También es una prueba. Aquellos que enfrentan sus miedos y no se rinden, aún pueden encontrar el camino de regreso». Carlos sentía una lucha interna entre el agotamiento absoluto y el deseo de escapar. Sabía que el duende intentaría cualquier cosa para mantenerlo atrapado, pero esta nueva presencia le ofrecía algo que nunca había imaginado: una oportunidad real de redención. «No lo escuches», siseó el duende, su voz llena de veneno. «Nadie escapa de mí. La carretera siempre gana. Siempre».
El duende comenzó a cambiar, su pequeña figura grotesca crecía, y su rostro, antes burlón, se transformaba en una máscara de ira. Eres mío, Carlos, tu alma me pertenece. La carretera a su alrededor comenzó a deformarse, las sombras se alargaban y el vacío oscuro intentaba absorber la luz que traía la figura desconocida. La figura luminosa extendió una mano hacia Carlos. Tienes que tomar tu decisión ahora, dijo con serenidad. Sigue adelante o permanece aquí para siempre. Pero recuerda, solo tú puedes liberarte de este ciclo. Carlos vaciló un instante. Podía sentir el peso de las promesas rotas, de los fracasos y el miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo. Y, sin embargo, algo dentro de él se resistía a rendirse. El duende, en su desesperación, lanzó un grito ensordecedor y la oscuridad pareció arremolinarse a su alrededor. Si te vas, te arrepentirás. Los que desafían la carretera solo encuentran un destino peor. La criatura lanzó sus garras hacia Carlos, pero justo antes de que pudiera alcanzarlo, la luz de la figura se intensificó. Carlos, en un último acto de valor, extendió su mano hacia la figura luminosa. Al hacerlo, sintió como el duende gritaba en agonía, desintegrándose en la negrura que lo rodeaba. La carretera bajo sus pies se desvaneció y, por un instante, todo fue paz. Pero justo cuando Carlos creyó que estaba a salvo, todo cambió de nuevo. Carlos abrió los ojos. Estaba en su camión, conduciendo por la misma carretera 666. El tablero mostraba la hora, como si nunca hubiera pasado nada. Pero algo era diferente. Todo parecía más real, más tangible. A su alrededor, la carretera se extendía hacia el horizonte, pero ya no había niebla ni sombras acechantes. Por un momento, Carlos creyó que había escapado, que lo que había vivido había sido un mal sueño. Pero entonces, vio algo por el rabillo del ojo. En el asiento del copiloto, una pequeña figura lo observaba en silencio. Era el duende, pero no dijo nada. Solo lo miraba, sonriendo con esos ojos maliciosos, como si supiera algo que Carlos no. Carlos sintió un frío recorrer su espalda. No estaba solo en ese camión. El duende no había desaparecido. Y aunque la carretera parecía tranquila, algo en el ambiente había cambiado. ¿Había escapado realmente? ¿O estaba atrapado en una nueva pesadilla, más sutil y mucho más aterradora? Mientras continuaba conduciendo, el horizonte seguía estirándose ante él. La carretera parecía no tener fin. La luz del amanecer nunca llegaba y las sombras comenzaban a alargarse de nuevo. Carlos apretó el volante con fuerza, su corazón palpitando con el mismo terror de antes. El duende seguía en silencio, observando cada movimiento de Carlos. ¿Crees que realmente escapaste?, preguntó finalmente, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. La carretera nunca termina. Y yo, siempre estoy aquí. Carlos tragó saliva, con una sensación de fatalidad que lo abrumaba. La carretera continuaba hacia lo desconocido, y él ya no estaba seguro de cuál sería su verdadero destino. Carlos, temblando, miró el espejo retrovisor. No había nada detrás de él, solo un vacío interminable. Pero sabía que el verdadero peligro no estaba en lo que veía, sino en lo que no podía ver. Ajustó el espejo una vez más y, en un susurro apenas audible, dijo, ¿realmente hay un escape? El duende solo sonrió. Y en ese momento, Carlos supo que su viaje apenas había comenzado. No se olviden suscribirse para más podcasts y relatos.